Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a ver el día de hoy es, empezamos con monitoreo, los tipos de sistemas de detección de intrusos. Mantener la seguridad a la hora de navegar por internet o utilizar cualquier dispositivo es muy importante. Para lograrlo, podemos hacer uso de muchos tipos de programas y servicios que protegen los dispositivos y nos ayudan a evitar la entrada de malware. En esta ocasión vamos a explicar en qué consiste un sistema de detección de intrusos, cómo nos ayuda a protegerlos, además de los distintos tipos que hay. Un sistema de detección de intrusos, IDS por sus siglas en inglés, es un componente dentro del modelo de seguridad informática de la organización. Consiste en detectar actividades inapropiadas, incorrectas o anómalas dentro del interior o exterior de un dispositivo o una infraestructura de red. El IDS se basa en la hipótesis de que el patrón de comportamiento de un intruso es diferente al de un usuario legítimo, lo que se emplea para su detección por análisis de estadísticas de uso. Un modelo IDS intenta crear patrones de comportamiento de usuarios respecto al uso de programas, archivos y dispositivos, tanto como a corto, mediano y largo plazo, para hacer la detección efectiva. Además, utiliza un sistema de reglas predefinidas, firmas o signaturas para la representación de violaciones conocidas. Como ya empezamos a hablar, el funcionamiento de un sistema de detección de intrusos se basa en el análisis pormenorizado del tráfico de red o el uso de los dispositivos. Para la evaluación, se compara la situación con firmas de ataques conocidos o comportamientos sospechosos. La mayoría de los IDS suelen disponer de una base de datos de firmas de ataques conocidos que le permiten distinguir entre el uso normal de un dispositivo y el uso fraudulento o entre el tráfico normal de la red y el tráfico que puede ser resultado de un ataque o intento del mismo. En una red de comunicaciones, un IDS no analiza qué tipo de tráfico se emplea, sino también revisa su contenido y comportamiento. Además, observa si ocurre un escaneo de puertos o la transmisión de paquetes de datos mal formados, entre otros aspectos. Normalmente un IDS es integrado con un firewall, de preferencia en un dispositivo que funcione como puerta de enlace en una red. Esta asociación es muy poderosa, ya que se une la inteligencia del IDS y el poder de bloqueo del firewall, en el punto en donde forzosamente deben pasar los paquetes y pueden ser bloqueados antes de penetrar la red. La idea central del funcionamiento de un IDS se basa en el hecho de que la actividad intrusiva constituye un conjunto de anomalías, acciones extrañas o sospechosas. Si alguien consigue entrar de forma ilegal a un sistema, no actuará como un usuario comprometido, sino que su comportamiento se alejará de un usuario normal. De forma general, la mayoría de las actividades intrusivas resultan de la suma de otras actividades individuales que por sí solas no constituyen un comportamiento intrusivo. Así, las instrucciones pueden clasificarse en varias. Primero, intrusivas pero no anómalas, denominados falsos negativos. El sistema erróneamente indica ausencia de intrusión. En este caso la actividad es intrusiva, pero como no es anómala, no es detectada.
no son deseables porque dan una falsa sensación de seguridad en el sistema. Las no intrusivas, pero anómalas, denominados falsos positivos. El sistema erróneamente indica la existencia de intrusión. En este caso, la actividad no es intrusiva, pero es anómala. El sistema decide que es intrusiva. Deben intentar minimizarse este tipo de acciones, ya que en caso contrario se ignorarán los avisos del sistema, incluso cuando sean acertados. El siguiente sería no intrusiva ni anómalas. Son negativos verdaderos. La actividad no es intrusiva y se indica como tal. Y por última, intrusiva y anómala se denominan positivos verdaderos. La actividad es intrusiva y es detectable. Los detectores de intrusiones anómalas requieren realizar muchas estimaciones de varias métricas estadísticas para determinar cuándo se aleja el usuario de lo que considera un comportamiento normal. Cualquier sistema de detección de intrusos, sea cual sea su tipo y base de funcionamiento, debería contar con las siguientes características. Debe funcionar continuamente sin supervisión humana. El sistema debe ser lo suficientemente fiable para poder ser ejecutado en segundo plano, como parte del dispositivo o la red en que está siendo observada. Debe ser tolerante a fallos, en el sentido de que debe ser capaz de sobrevivir una caída del sistema. Debe ser resistente a perturbaciones, en el sentido en que puede monitorizarse a sí mismo para asegurarse de que no ha sido perturbado. Debe imponer mínimas sobrecargas sobre el sistema. Un sistema que consume muchos recursos computacionales no puede ser utilizado. Debe observar desviaciones sobre el comportamiento estándar. Debe ser fácilmente adaptable al sistema operativo ya instalado, pues cada uno tiene un patrón de funcionamiento diferente y el mecanismo de defensa debe adaptarse de manera sencilla a esos patrones. Debe hacer frente a los cambios de comportamiento del sistema según se añaden nuevas aplicaciones al mismo. Debe ayudar a identificar de dónde provienen los ataques y qué se sufren, y reconocer evidencias que pueden ser utilizadas para identificar intrusos. Deben ser difíciles de vulnerar y suministrar a los especialistas de seguridad cierta tranquilidad. La primera opción son los sistemas de detección de intrusos que están basados en firmas. En este caso, lo que hacen es supervisar todos los paquetes de la red. Previamente tienen una base de datos, obviamente, con todas las firmas predefinidas y así detectar posibles amenazas. Podemos decir que en este caso funciona de forma muy similar a un antivirus. También tienen una base de datos con las firmas que se van comparando y en caso de que algo esté dentro de la lista de amenazas y no se reconozca, lanzan una alerta. El siguiente tipo de sistema de detección de intruso es aquel basado en anomalías. Lo que hacen es monitorear el tráfico de la red y comparan con una base que tienen establecida previamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, van a analizar si el ancho de banda utilizado, los protocolos y los puertos son normales, o por el contrario, hay algo que haga sospechar y nos alerte de que podría tratarse de un ataque informático y deberíamos tomar medidas. El sistema de detección de intrusiones basado en anomalías, o SIDA, por sus siglas en inglés, monitoriza el tráfico de red en busca de comportamientos o actividades anómalas, es decir, que no coinciden con firmas, pero se consideran extraños para el funcionamiento habitual de la red, respecto al ancho de banda, protocolos, puertos
y otros dispositivos que estén conectados. Este sistema, basado en anomalías, emplea el aprendizaje automático para detectar nuevas amenazas desconocidas. El sistema de detección de intrusos en la red, NITS, es un sistema de detección de intrusos que está basado en la red. Es capaz de detectar cualquier ataque a todo el segmento. Se va a encargar de examinar todos los componentes de tráfico desde y hacia los dispositivos. Examinar y verificar cualquier tipo de señal extraña que pueda considerar un ataque. En el caso de que detecte algo que no cuadre, comenzará a investigar de qué se trata y buscar una solución al problema. Esto permitirá que un administrador de red pueda solventar la incidencia rápidamente y evitar así se puedan entrar en un equipo, por ejemplo, robar datos almacenados. El sistema de detección de intrusos basados en red, o NITS, se ocupa de monitorear todo el tráfico en la red en un segmento estratégico de la red o de un dispositivo, analizando la red y la actividad de los protocolos en busca de actividades maliciosas y sospechosas, al comparar los datos de tráfico con una biblioteca de ataques conocidos. Sistema de detección de intrusos en hosts, HITS. Por otra parte está el sistema de detección de intrusos conocido como HITS. Se encarga de supervisar las redes internas y los equipos que están conectados al Internet. Examina tanto las redes individuales como actividades en los puntos finales. Algo destacable de este sistema es que, más allá de verificar las amenazas externas, también va a rastrear en busca de amenazas internas. Esto lo hace al monitorear y escanear los paquetes de datos que viajan desde y hacia los puntos finales y poder así detectar amenazas de seguridad que se originen de forma interna. En definitiva, un sistema de detección de intrusos es una opción más para proteger las redes frente a las posibles intrusiones. Hemos visto cómo funciona, cuáles son sus principales ventajas y también qué tipos de sistemas hay. El objetivo de todos ellos es analizar constantemente la red en busca de posibles amenazas que puedan dañar el funcionamiento de un dispositivo o ser la puerta de entrada a un ataque de red. Entonces, ¿por qué es importante utilizar un sistema de detección de intrusos? Hay que tener en cuenta que los ataques constantemente mejoran sus técnicas y actualizan los métodos que utilizan para lograr acceder a una red, robar información, contraseñas o simplemente colar malware. Esto hace que deberíamos tomar todas las medidas posibles y en muchas ocasiones no basta simplemente con tener un antivirus que pueda detectar la entrada de virus y malware o mantener los equipos actualizados para corregir las vulnerabilidades. En ocasiones es imprescindible tener un sistema de detección de intrusos que actúe de forma permanente para que nos alerte y en caso de que ocurra algún intento de intrusión, estemos prevenidos. La ventaja principal es que evita tener que tomar medidas una vez que se ha producido la infracción. Nos ahorra tener que sufrir las consecuencias y tener problemas con algunos tipos de ataque que no pueden resolverse fácilmente una vez que se ha iniciado. Por ejemplo, un posible intruso que entre en un equipo y robe los datos vitales de una empresa. Estos sistemas de alerta van a evitar que esto llegue a ocurrir. Antes de que el problema aparezca, ya informa a los responsables para que estén preparados y puedan tomar medidas lo antes posible. Obviamente tenemos ventajas y desventajas en esta cuestión.
Entonces, el sistema de detección de intrusos cuenta con ventajas y desventajas que deben de conocerse, puesto que permitirán complementar este sistema de seguridad con otras soluciones para hacer más resistente todo el sistema. Entre las ventajas vamos a encontrar las siguientes. Permite identificar incidentes de seguridad gracias al registro que hace de ellos. Puede ayudar a identificar problemas o errores de seguridad en la red o en los dispositivos. Permite el monitoreo de la red y los dispositivos en tiempo real. Puede ayudar a automatizar nuevos patrones de búsqueda de amenazas en los paquetes de datos enviados a través de la red. Ayuda con el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. Mientras que las desventajas son las siguientes. No pueden prevenir o bloquear ataques, ya que su función es reactiva, no proactiva. Son vulnerables a ataques DDoS, puesto que pueden causar que el IDS deje de funcionar. Pueden dar falsos positivos. Por último, vamos a comentar las diferencias entre un IDS, un IPS y un contrafuegos. En muchas ocasiones, entre las herramientas de seguridad que emplea una empresa, encontramos sistemas mixtos que combinan un IDS con un IPS y el firewall, pero ¿qué diferencias hay entre ellos? Bueno, si bien ambos sistemas monitorean y analizan la red y los dispositivos en busca de amenazas con anomalías, la principal diferencia entre un IDS y un IPS es que el segundo sí puede bloquear ataques, puesto que tiene la función preventiva y proactiva. Respecto al firewall, este lo que hace es bloquear todo tráfico, filtrando solo aquel tráfico o paquetes de datos permitido en su configuración. Un IDS hace lo opuesto, es decir, permite el paso de todo el tráfico, lo analiza para detectar actividad o datos maliciosos. Por ello, el IDS y el firewall pueden trabajar de forma conjunta, de manera que el segundo filtra el tráfico permitido y el primero analiza en busca de amenazas o anomalías. Por último, estas son las páginas de las cuales tomé la información para la presente presentación.